Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado, es un gozo poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Esta mañana, antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios, quisiera compartir algunos anuncios que son sumamente importantes. Así es que te dejo con estos anuncios que se han preparado. Pongamos mucha atención. ¿Qué tal, hermanos? Como pastor de su iglesia, es un privilegio poder dirigirme a ustedes y compartir información importante con relación a los avances de nuestra iglesia. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, la iglesia sigue vacía. Pero esto no será por mucho tiempo. En esta semana nos reunimos con la junta directiva y hemos aprobado el reabrir la iglesia para el próximo sábado. ¿No decimos amén por eso? Tanto la iglesia de Harlingen como la iglesia de San Benito se abrirán el próximo sábado. Y para la reapertura de la iglesia estamos pidiendo algunos detalles importantes. Número 1, la iglesia estará abierta a todo el que quiera venir voluntariamente. Pero sí les pedimos que por favor vengan con sus cubrebocas. Aquí en la iglesia tendremos hand sanitizer en la entrada. Estaremos dividiendo los espacios en la iglesia para que podamos sentarnos con el debido espacio que se requiere de acuerdo a los requerimientos de la CDC. Y también estaremos tomando temperatura en la entrada para asegurarnos de que si usted está un poco enfermo, pues mejor adore en casa. Esto es voluntario, así es que todo el que quiera venir puede venir, es bienvenido. Y nuestro programa estará dando inicio aquí en Harlingen a las 9:45 de la mañana con un repaso de la lección y posteriormente tendremos el culto divino. Este repaso de la lección es el repaso de la clase de jóvenes, así que si ustedes quieren acompañarlos son bienvenidos, pero recuerden que el culto dará inicio a las 10:45. Y en San Benito estaremos abriendo con solamente la sección del culto y esto será a las 10:45 de la mañana. Ese es el primer sábado que vamos a reabrir después de varios meses, así es que estamos muy emocionados y muy felices de poder compartir contigo esta buena noticia. Esperamos verte aquí y aquellos que todavía no se sienten seguros para venir a la iglesia, estaremos transmitiendo para ustedes en vivo y ustedes pueden adorar también junto con nosotros desde sus hogares. Así es que Dios les bendiga y unámonos en el gozo de reunirnos en la casa de Dios, porque como dice la palabra, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, este es otro anuncio muy importante. Ya estamos iniciando el periodo de clases, nuestros jóvenes están regresando a las universidades o a las escuelas adventistas y queremos hacer un énfasis especial con el propósito de ayudar a nuestros estudiantes que van a las escuelas adventistas. A partir de hoy sábado hasta el 29 de agosto de este mes estaremos haciendo un énfasis especial por si usted quiere dar una ofrenda para apoyar a la colegiatura de nuestros jóvenes. Tenemos 5 estudiantes que van a diferentes escuelas y quisiéramos apoyarles. Ya la iglesia ha puesto una parte, pero quisiéramos que si usted quiere dar voluntariamente pueda hacerlo a través del sobre de diezmos personalmente o a través de la página de internet, a través de Adventist Giving Online. Aquí pueden ver ustedes la descripción y en la parte de abajo del video ustedes van a encontrar el link para que ustedes puedan ir y donar, ya sea que lo quieran hacer a través del sobre o a través de manera electrónica. Así es que les animamos a apoyar a nuestros muchachos para que se sigan preparando y sirviendo en la causa de Dios. Y este tercer anuncio es muy importante. Tiene que ver con relación a la reparación del techo de nuestra iglesia. Como ustedes saben, antes de la pandemia estábamos tratando de recaudar fondos para reparar el techo de nuestra iglesia. Desafortunadamente, hace unos días atrás, con el huracán o la tormenta tropical que llegó a nuestra zona, varias partes del techo de nuestra iglesia se dañaron y ahora es necesario reparar el techo con urgencia. Ustedes van a ver aquí algunas fotografías de cómo es que el techo de nuestra iglesia se dañó. Quizá no pueden percibir a gran magnitud, pero hay varias, lo que le llamamos tejas tiradas,
Por dentro de la iglesia también se ha dañado algunas cosas, el agua se ha metido y es urgente que reparemos nuestro techo. Tenemos un presupuesto que va alrededor de unos $25,000, pero nada más tenemos 11,000. Y quisiéramos hacer una apelación especial para que si tú sientes en tu corazón donar para esta causa, para que la casa de Dios sea reparada, que se restaure y podamos seguir adorando en este lugar, yo te animo también a que hagas tu donación para el techo de la iglesia y lo pongas en tu sobre de diezmos o lo hagas a través de online giving. Aquí están los links para que tú puedas donar y que Dios te bendiga al ser generoso para dar para la causa de nuestro Dios. Ahora preparemos nuestro espíritu para el culto de esta mañana. Ha llegado el momento ahora sí de estudiar su santa palabra. Y quiero invitarte a que me acompañes y pedir la bendición de Dios a través de la oración. Querido Padre que estás en los cielos, esta hora con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti, pidiendo, Señor, la unción de tu Espíritu Santo para que al abrir tu santa palabra, tú nos dirijas y nos hables y podamos encontrar esperanza en Cristo Jesús. Es nuestro deseo en tu santo nombre. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Filadelfia, columna en el templo de Dios. Y antes de ir al texto bíblico que será nuestro texto de reflexión, quisiera enfatizar dos cosas. El pecado nos arrebató el privilegio de estar en la presencia de Dios. Génesis capítulo 3, verso 23 nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios desafortunadamente tuvo que lanzarlos fuera del huerto del Edén. Sin embargo, la gracia de Dios nos ha dado el privilegio de regresar nuevamente a la presencia de Dios y nos hace columnas en el santuario de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos enfatiza. Yo quiero que tú me acompañes ahí en tu Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y el verso 12. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:12, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre y un nombre nuevo. Al que venciere, dice la Biblia. Es una promesa interesante. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Como ya te mencioné, por causa del pecado, el hombre había sido lanzado de la presencia de Dios. Pero ahora, la gracia de Cristo nos regresa a su presencia y nos asegura que esa estadía será permanente. Nunca más saldremos si somos vencedores por la gracia de Dios. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que no recibe un reproche. Es una iglesia que más bien recibe un mensaje de ánimo. La iglesia de Filadelfia estuvo en el periodo entre 1798 y 1844. Y tú sabes lo importante que es la fecha 1844, porque es ahí donde termina el periodo profético más largo de la historia. Es ahí donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Es ahí donde Cristo abre una puerta, la puerta del lugar santísimo celestial, y nos da acceso directo al trono de Dios. Así es que con eso en mente, vamos a ir a estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7 dice la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Interesante,
Mira, la palabra de Dios enfatiza algo. El que da este mensaje, dice la Biblia, es el santo y verdadero. No hay mentira en él, no hay engaño en él. Él es santo y es verdadero. ¿Y sabes quién es ese? Ese es el Señor resucitado. Él es el santo y verdadero. Él es santo como es santo el Padre. Y por eso se puede confiar en su promesa, porque su promesa no falla, Él no miente, Él promete y cumple, porque se cumple así como su palabra se cumple. Además dice la Biblia que como Él es santo y verdadero, también Él tiene la llave de David. Esta es una característica muy importante, muy interesante. En la introducción de Apocalipsis capítulo 1 vimos varias características acerca de Dios, de Jesús, el que está siendo revelado en el Apocalipsis. Sin embargo, esta característica se introduce por primera vez aquí en el libro de Apocalipsis. Es la primera vez que esta característica identifica a Jesús, o Jesús se identifica a sí mismo usando el símbolo de el que tiene la llave de David. Y ese símbolo es interesante, porque este símbolo es similar a una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento que habla sobre Eliakim, que se convirtió en el guardia de la ciudad antigua de Jerusalén. Isaías capítulo 22, si tú me acompañas ahí en tu Biblia, Isaías en el capítulo 22 y el verso 22 dice la palabra de Dios lo siguiente: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Esto está hablando sobre Eliakim. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Sabes, en el libro de Apocalipsis, Jesús se presenta en Apocalipsis 1:18. Si tú regresas conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y el verso 18, nos vamos a dar cuenta que Jesús se presenta y dice que Él es el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mira lo interesante: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como Cristo resucitó, Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así es que Él puede abrir las puertas de la muerte y llevarnos a la vida eterna. Pero ahora añade aquí que Él también tiene la llave de David. Quiere decir que Él tiene la autoridad sobre la casa de David. ¿Qué significa esto? Bueno, Él tiene la autoridad mesiánica. Él es el que puede decidir quién entra y quién no entra para recibir la vida eterna. Así es que Cristo se presenta en la introducción al mensaje de Filadelfia y asegura tanto a la iglesia como a nosotros hoy, asegura que solo Él es el que tiene autoridad para admitir a personas en su ciudad celestial. Así es que lo que el pecado nos había robado en el Edén, Cristo Jesús dice: yo te lo quiero regresar, y yo tengo la autoridad para hacerlo, y tengo la llave para abrir tanto las puertas de la muerte como la ciudad de Dios, porque yo soy el santo y verdadero. Nadie puede discutir lo que yo hago. Yo soy justo. Interesante. Dios nos está diciendo en esta mañana que Él quiere regresarnos a su presencia. ¿No es una linda invitación para ti y para mí? Y Cristo Jesús, en el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, sigue diciendo, y vamos a ir ahora al versículo 8. Ve lo que dice Apocalipsis 3:8, el elogio que Cristo le da a la iglesia, y dice lo siguiente: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabes? Dios ha abierto una puerta para todo el que quiera hacer uso de ella. ¿Y qué puerta es esa? ¿A qué se refiere la Biblia? Elena de White, comentando sobre este pasaje, dice lo siguiente:
vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y que nadie la podía abrir. Pero, sigue diciendo ella, había abierto la puerta del lugar santísimo y nadie la puede cerrar. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Sabes? Cuando pensamos en esto, pensamos en el santuario del Antiguo Testamento, el día de la expiación, el día cuando el pueblo se presentaba delante de Dios y entonces clamaban, confesaban sus pecados y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hacía expiación por los pecados. Es decir, la sangre de los corderos era derramada para la limpieza del pecado y entonces el pecador podía irse ese día feliz, gozoso, justificado, santificado por la gracia de Dios. Y esa puerta que Cristo abrió en 1844 es la puerta del lugar santísimo. La puerta del lugar santísimo se ha abierto para nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa, traduciéndolo a términos nuestros, que si confesamos nuestros pecados, entonces Dios nos perdona y que nuestros pecados en este momento, al ser confesados, están siendo limpiados con la sangre de Cristo. Además, significa que como la puerta está abierta, ya no es un sacerdote terrenal, sino es Cristo mismo el que está intercediendo en el cielo en nuestro favor. Maravilloso. ¿No decimos amén por eso? La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, y en el verso 14 en adelante, hablando acerca del acceso directo que tenemos ante el Padre, dice: por tanto, teniendo en derredor nuestro a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, y entonces hace un énfasis, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces el verso 16 del libro de Hebreos 4 dice lo siguiente, maravillosa la promesa: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es probable que así como la iglesia de Filadelfia, tú y yo estamos con poca fuerza, porque la lucha contra el pecado nos ha dejado así. Quizá el pecado nos ha dejado con poca fuerza, pero si vamos a Cristo, si nos acercamos a Él, dice la palabra de Dios, Dios no nos echará fuera. Dios nos ayudará. Dios nos fortalecerá. Y es más, Él nos invita en el libro, en la Biblia, nos invita y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que esta iglesia es una iglesia que está siendo invitada a ir delante de la presencia de Dios. Es elogiada porque ella es una iglesia que ha puesto delante de Dios los principios, ha puesto delante de ella los principios de Dios, ha guardado la palabra de Dios, no ha negado el nombre de Dios. Por eso Dios elogia a la iglesia y le dice: hay una puerta abierta para ti. Y como ya vimos, esta iglesia no recibe ningún reproche, ningún reclamo de parte de Dios, solo recibe un consejo. El consejo que Dios le da a la iglesia se encuentra en el versículo 11, Apocalipsis 3:11. Mira qué consejo tan lindo. Apocalipsis 3:11 nos dice la palabra de Dios. Lee junto conmigo. Y dice la Biblia: he aquí, yo vengo pronto. Muchas veces hemos escuchado esto: Cristo viene pronto. Pareciera repetitivo. Pareciera como que otra vez el mismo mensaje. Sin embargo, cuando vemos los acontecimientos, cuando vemos lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo y lo comparamos a la luz de las profecías, a la luz del mensaje bíblico, nos damos cuenta que este mensaje hoy tiene mucho más valor que antes, porque estamos mucho más cerca de la venida de Jesús que nunca antes en la historia. Estamos mucho más cerca de la venida de Jesús que cuando recién creímos. Y como estamos tan cerca de su venida, dice la palabra de Dios, entonces, como vengo pronto, por favor, retén lo que tienes.
para que ninguno tome tu corona. Que ninguno tome tu corona. ¿Sabes que en la Biblia hay una lista de personajes que perdieron sus privilegios o su corona, vamos a decirlo así, porque se descuidaron? La semana pasada veíamos la importancia de mantenernos velando, vigilando, orando, alertas. Y si nos descuidamos, es posible que nosotros también perdamos los privilegios que Dios quiere darnos. Por eso el Señor nos dice, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Esaú perdió su primogenitura, su lugar como el líder espiritual de la familia, como el que él debería recibir la bendición, y la tomó Jacob. ¿Y por qué la perdió Esaú? Esaú perdió su primogenitura porque simplemente no quiso ser fiel. Elena de White comenta que él quería los privilegios de la primogenitura, pero no la responsabilidad. Y sabes que hay muchos de nosotros que posiblemente estemos en esa situación. Nos gustan los privilegios que nos da el ser llamados hijos de Dios, pero no queremos comportarnos como hijos de Dios. Nos gustan los privilegios que nos da el saber que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona de todo pecado, pero no queremos que nos limpie de toda maldad. Y si eso pasa, entonces no estamos reteniendo lo que tenemos y corremos el riesgo de perder nuestra corona. No celebremos antes de tiempo. La lucha no ha terminado en este mundo. Estamos a punto, pero no ha terminado. Y esto me hace recordar varios videos que he visto en el internet acerca de personas que están en competencias, en carreras de ciclismo, de carreras de triatlones, etcétera. Y me llama la atención porque hay algunos que ven hacia atrás y se ven, oh, estoy solo, ya voy a ganar. Y ven la meta ahí, ya cerca, muy cerca. Y empiezan a celebrar, disminuyen el ritmo. Y en lo que están celebrando, otro llega, corre y gana el primer lugar. Porque se descuidaron, se distrajeron. Por eso el Señor nos enfatiza y nos dice, hoy no quiero darte un reproche, pero por favor, recuerda una cosa, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes una corona asegurada. Y esa corona espero que nadie más la tome. Esaú perdió su corona, perdió su lugar y se lo llevó Jacob. Rubén perdió su lugar y en su lugar vino Judá. Saúl perdió su lugar como el ungido de Dios. Porque se desvió, porque se descuidó, porque quizá los afanes o las glorias de su reinado lo hicieron pensar que él era muy importante y se descuidó. Y entonces vino un humilde pastorcito de ovejas, David, y tomó su lugar. Judas que caminó con Jesús. Judas que estuvo 3 años y medio con el maestro, que vio los milagros, que vio todo lo que Jesús hacía. Judas perdió su lugar como parte de los discípulos. Vendió a Jesús, lo traicionó, pero en su lugar vino Matías y tomó el lugar. Es decir, si tú no quieres el lugar, alguien más lo va a tomar, pero Jesús dice, hijo, yo no quiero que nadie tome tu lugar, por favor. Este es mi consejo. Retén lo que tienes. Ya estoy por venir. Ya estoy a las puertas. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Sabes que es una verdadera tragedia? Cuando Dios abre una puerta y le da a las personas una tarea específica y luego nosotros como seres humanos renunciamos al llamado. Entonces es cuando esa persona pierde su corona. Entonces es cuando esa persona pierde la tarea y se le asigna a otra. Sabes que los judíos perdieron su lugar como el pueblo escogido de Dios, como los privilegiados. Y la Biblia dice que no es que los judíos tuvieran mucho más cualidades que otros, sino que Dios escogió a ese pueblo con un propósito, pero el pueblo no entendió. Y como no entendió, su lugar fue ocupado por los gentiles. Mi preocupación es
que tú y yo, como hijos de Dios, quizá estamos muy confiados, como los judíos, en lo que tenemos. Y es probable que perdamos nuestro lugar si no nos cuidamos. Por eso el énfasis esta mañana en la palabra de Dios, Dios nos dice, hijo, que ninguno tome tu corona, retén lo que tienes. Y si tú retienes lo que tienes, la promesa de Dios para ti y para mí es la siguiente. Versículo 10. Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate, has guardado la palabra de mi paciencia. Y dice ahí, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta prueba viene para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora mira este versículo, me llama mucho la atención este versículo porque hay otro texto en la palabra de Dios que dice que Satanás engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Y a mí me gusta pensar que si eres un escogido de Dios, si estás aferrado a la palabra de Dios, difícilmente serás engañado. Pero tienes que estar aferrado a la palabra de Dios, retener lo que tienes, confiado en Dios. Y este versículo nos asegura y nos dice que si nosotros guardamos su palabra, entonces el Señor hace una promesa y la promesa es, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La prueba vendrá, pero Cristo Jesús nos guardará, nos protegerá, nos ayudará. Elena de White comenta en uno de sus libros y dice lo siguiente, aunque el pueblo de Dios está rodeado de enemigos empeñados en su destrucción, la angustia que sufren los del pueblo de Dios no es el temor de persecución por causa de la verdad. El temor que el pueblo de Dios tiene y debería de tener, que temen que no se hayan arrepentido de los pecados y que por alguna falta en sí mismos no logren realizar el cumplimiento de la promesa del Salvador. Dios ha prometido que Él nos va a guardar de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo, según Apocalipsis 3:10. Pero si ellos se muestran indignos y pierden sus vidas por sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios será reprochado. Interesante. Y sigue diciendo ella, la gran controversia, páginas 618 y 620. Aunque sufren la más aguda ansiedad, terror y angustia, no cesan sus intercesiones. Se aferran a la fuerza de Dios como Jacob se aferró al ángel. Y el lenguaje de sus almas es, no te dejaré a menos que me bendigas. Interesante. De la misma manera que Jacob se aferró, no te voy a dejar si no me bendices, Dios espera que tú y yo nos aferremos a Él. Dios nos va a librar de la hora de la prueba que viene. Dios nos quiere proteger, pero tú y yo necesitamos aferrarnos a Él. En el libro Maranata, página 208, dice lo siguiente, justo delante de nosotros está la hora de la tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Estamos ya justo a la hora de la tentación. La tierra está aprobada. Y entonces todos aquellos cuya fe no esté firme, establecida en la palabra de Dios, serán engañados y vencidos. Y mira, Satanás trabaja con todo engaño de injusticia para ganar el control de los hijos de los hombres. Y sus engaños aumentarán continuamente, es decir, esto no va a parar. Pero, fíjate lo que afirma aquí, pero solo puede conseguir su objetivo cuando los hombres, cuando tú y yo, cuando nosotros nos rendimos voluntariamente a sus tentaciones. Por eso la Biblia dice que va a engañar, si fuere posible, a los escogidos. Dios va a mantener libre de la prueba a su pueblo. Y solo el que voluntariamente, el que se ofrece voluntariamente, el que voluntariamente se rinde a las tentaciones de Dios, ese será apartado y no recibirá la corona. Esto nos llena de mucha esperanza, porque si tú y yo no deseamos y clamamos a Dios, Dios ha prometido, hijo, yo aquí estoy. Recuerda, tengo las llaves de la vida y de la muerte, te puedo resucitar. Tengo las llaves de David, te puedo llevar a la presencia del trono de Dios, y yo prometo estar contigo.
Y mira lo que termina diciendo esta cita. Aquellos que buscan seriamente el conocimiento de la verdad. Seriamente el conocimiento de la verdad. Y se esfuerzan por purificar sus almas a través de la obediencia, haciendo así lo que piden para prepararse para el conflicto, encontrarán en Dios, en el Dios de la verdad, una defensa segura. Dios puede ser nuestra defensa segura si tú y yo buscamos el conocimiento de Dios de manera seria, si nos esforzamos por purificar nuestras almas, si obedecemos a Dios. Si hacemos esto, encontraremos en Cristo una defensa segura. Y la Biblia dice, porque hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la prueba que ha de venir. Esa es la promesa del Salvador. Elena de White dice que el Salvador prefiere enviar a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo que dejar que un alma que confía en Él sea vencida por Satanás. ¿Te das cuenta? Todos los ángeles Dios está dispuesto a enviar todos los ángeles del cielo para que tú y yo no seamos vencidos por Satanás. Por eso la Biblia nos enfatiza y dice en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Lo que nos había quitado el pecado de estar en la presencia de Dios, Dios nos lo está regresando aquí. Dice, al que venciere, yo le haré columna, fortaleza, un pilar en el templo de mi Dios. Maravilloso. Pero aún más, dice la palabra de Dios, y nunca más saldrá de ahí. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, estaban a prueba. Y por causa del pecado fueron lanzados fuera. Pero tú y yo, si vencemos, dice la Biblia, nos llevará a Dios como columnas de su templo y nunca. Y cuando decimos nunca es que no hay ni la mínima posibilidad de que salgamos de ahí si somos vencedores. Y no nada más eso, dice la Biblia que escribirá su nombre, el nombre de Dios y el nombre de la ciudad en nosotros, la Nueva Jerusalén. Y entonces, qué maravillosa promesa. Mira, John Wesley comenta acerca de este versículo de que nos hará columna en el templo de Dios, y entonces él dice de la siguiente manera: Dios nos fijará tan bello, tan útil y tan inamovible como una columna en la iglesia de Dios. Yo no sé si tú has visto una columna que soporta el peso, pero Dios nos hará tan firmes si somos vencedores como una columna, y no saldremos más, sino que seremos nosotros felices, santos para siempre. Es lo que comenta John Wesley. Y además dice, escribiré el nombre de mi Dios para que la naturaleza y la imagen de Dios aparezca visible sobre cada uno de nosotros. El nombre de la ciudad de Dios nos da el título para habitar en la Nueva Jerusalén. Y mi nuevo nombre para compartir la alegría en la que entran después de vencer a todos los enemigos. A los fieles vencedores se les promete seguridad eterna en Cristo, porque nunca saldrán de la presencia de Dios. Maravilloso. Qué maravilloso Dios tenemos. Por eso te recuerdo, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado nos arrebató el privilegio de estar en la presencia de Dios. Adán y Eva terminaron escondiéndose, atemorizados. El libro de Génesis capítulo 3 verso 23 nos enfatiza y dice: yo los saco, y los sacó Jehová del huerto del Edén por causa del pecado. Ellos hablaban día a día, cara a cara con Dios, pero a causa del pecado perdieron ese privilegio. Pero Cristo ha vencido, y por su gracia hoy nos promete que regresaremos a la presencia de Dios, y aún más nos hará columna en el santuario de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. ¿No te gustaría ser un vencedor? ¿No te gustaría que el mensaje a la iglesia de Filadelfia sea un mensaje para ti? Que tú y yo podamos ser columna en el templo de Dios. Pues es sencillo. Retén lo que tienes. Acércate a Dios confiadamente. La puerta está abierta. Nadie la podrá cerrar
a menos que tú y yo voluntariamente rechacemos a Dios. Pero si no hacemos eso, nos acercamos a Dios y confesamos, el Señor nos promete que nos librará de la hora de la prueba que ha de venir. Si tú quieres hacer tuya esa promesa de que Dios también te dé la victoria y te haga columna en el templo de Dios y que te lleve a estar en su presencia todos los días por la eternidad, ahí donde estás, yo te invito a que inclines tu rostro y oremos juntos para agradecer a Dios por esta maravillosa promesa y que nos ayude a ser vencedores para gloria de su nombre. Oremos. Querido Padre, gracias por este precioso mensaje. Gracias porque encontramos en tu palabra un mensaje de esperanza para este tiempo difícil en el cual nos ha tocado vivir. Y Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a ser vencedores como a los miembros de la iglesia de Filadelfia. Que nos ayudes a regresar por la gracia de Cristo Jesús a tu presencia y a ser parte, columnas en el templo de Dios. Que tu nombre sea escrito en nosotros, que nos des la seguridad de ser habitantes de la nueva Jerusalén. Y Señor, por favor, ven pronto, para que tu pueblo podamos ya gozar de estas maravillosas promesas por la eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan este mensaje. Si hay alguien que está luchando en su corazón, dale la fuerza para vencer. Dale la fuerza para cada día entregarse a ti, permanecer en ti y pronto recibir la corona que nadie nos quitará, porque en tu nombre queremos ser vencedores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga esta mañana. Y recuerda, tú eres columna del templo de Dios. No pierdas ese privilegio. Que pases un feliz sábado. Y te dejo con esta música especial. Buenos días, hermanos. Esta mañana el canto que entonaré se titula Por lo hermoso de la tierra, escrito por el compositor Jan Rader. Unámonos en alabanza y adoración a nuestro Dios Creador. Y con el corazón lleno de gratitud en este hermoso sábado, cantemos juntos, yo con la voz y ustedes unidos conmigo en pensamiento, este hermoso canto, por lo hermoso de la tierra. Por lo hermoso en derredor, en la tierra y en el mar, por el paternal amor, nuestra bendición sin par, nuestra bendición sin par, te ofrece. Día con su luz, por la noche y el albor, por el valle y río azul, por el árbol y la flor, por el árbol y la flor, te ofrece. Por el gozo del amor.